Antenas log periódicas o LPDA en inglés. Estas antenas son bastante interesantes, se parecen mucho desde lejos a una antena Yagi, pero tienen diferencias fundamentales. Fueron desarrolladas recientemente, en los años 50, por el profesor Isbell de la Universidad de Illinois, Urbana-Champaign. Y este tema está muy bien desarrollado en varios sitios, páginas web, etcétera, pero yo recomendaría especialmente el ARRL Antenna Handbook del año 2011, la versión 22, edición 22, no la 21, porque en la 21 hay una mejora importante en la 22, y esto se encuentra en el capítulo 7, el Log Periodic Dipole Array. Veamos. Esta es una fotografía de una antena log típica, porque en realidad es una familia muy amplia que comparten el mismo principio, pero para los radioaficionados generalmente este es el diseño típico. Puede verse una característica: hay dos boom que están aislados entre sí, separados, y puede verse que los elementos van intercambiándose desde el boom inferior al superior, inferior, superior, inferior, superior, inferior, superior, etc. Y lo mismo pasa en el lado opuesto con los otros elementos, ¿sí? Es un comportamiento prácticamente triangular, geométricamente triangular, y por lo tanto es muy simple de analizar matemáticamente. Aquí puede verse una fotografía más precisa, más clara de la estructura. Aquí están los dos boom, y aquí este elemento está en el inferior, el que sigue en el superior, inferior, superior, etc. Y al otro lado está al revés: superior, inferior, superior, inferior. Dentro de todas las páginas de internet, esta fue la que más me gustó, porque además incluye, aparte de todas las explicaciones, incluye una calculadora muy intuitiva, desarrollada por Michael McHugh en Wiki 7 Yankee Zulu Tango. Puede verse acá que las antenas log tienen este comportamiento triangular, y puede verse que la alimentación está en el elemento más pequeño, y este sería el frente de la antena, y esta antena irradia en este caso hacia la izquierda. Hay un ángulo que define este tipo de antenas, que se le denomina ángulo alfa. Y bueno, están las distancias, los largos, los boom, etcétera, varias características que uno puede definir. Entonces, uno variando el ángulo alfa varía qué tan, digamos, la graduación, qué tanto se van acortando los elementos entre sí. Eso puede ser muy gradual o muy acelerado, depende de qué tan grande sea este ángulo. Ahora, respecto a las características, digamos que estas antenas log son similares en estructura, desde lejos, con las Yagis, pero son fundamentalmente distintas. Se trata de una familia que trabaja en grandes rangos de frecuencia, por ejemplo, entre 3 a 30 MHz podría operar una, es decir, en todo el rango HF. Pero lo más común es que sean diseñadas solamente para un octavo de banda, por ejemplo, entre los 14 y los 30 MHz. Por supuesto, podría construirse una antena dual banda, por ejemplo, para satélites. El caso de la antena OWA, que vamos a ver en el video siguiente. Son antenas útiles para escanear una banda completa de frecuencia. ¿Por qué? Porque tienen un gran ancho de banda. Esa es la característica fundamental de estas antenas. Tienen una ganancia típica de entre 3 y 6 dBi. Y, es decir, no son antenas muy gananciosas si se las compara con una Yagi, pero en compensación tienen un gran ancho de banda. Los elementos contiguos al elemento que está en resonancia, es decir, en una cierta frecuencia hay generalmente un elemento que está en resonancia, y los elementos contiguos, el que está
más adelante y el que está hacia atrás actúan como reflector y director, y por lo tanto ese elemento va a tener una ganancia respecto de un dipolo simple, ¿okay? Porque va a tener la ayuda del reflector y el director. Sin embargo, globalmente va a tener una ganancia inferior a una Yagi del mismo tamaño, porque en la Yagi todos los elementos cooperan para una sola frecuencia o un pequeño rango de frecuencias. Esa es la gran diferencia. Se dice también que estas antenas son, si son pequeñas, hay problemas para ajustar la ROE. Muy bien, respecto de la geometría de esta antena, digamos que hay tres parámetros que generalmente aparecen en las fórmulas, y estos parámetros definen simplemente qué tan agudo es este ángulo. Por ejemplo, aquí, en este caso, los elementos, si esta es la punta, los elementos van reduciéndose drásticamente de tamaño. Y en este otro caso, la reducción de tamaño es bastante más gradual, ¿sí? Otra característica es qué tantos elementos se van a localizar. ¿Sí? Pocos o muchos elementos. Y esa es la segunda gran característica de estas antenas. Entonces hay un factor de acortamiento, ¿cierto? Y el factor de acortamiento claramente es mayor en este tipo de antenas respecto de este. Aquí el acortamiento es mucho más drástico. Y lo otro que hay que definir es la separación relativa entre los elementos. ¿Cuántos elementos vamos a poner en estas antenas? Y de eso va a depender la ganancia, el desempeño. Aquí está nuevamente el diagrama de este tipo de antenas. El ángulo, lo mismo que mostraba antes, la alimentación en esta punta y por lo tanto esta irradia hacia la izquierda. Y la alimentación va en el elemento más corto. Este es el gráfico más importante y que hay que detenerse un poquito para tratar de entenderlo. En el eje horizontal está la constante de diseño, o tau, y en la práctica significa el factor de acortamiento de los elementos. Es decir, eso tiene que ver con, nuevamente, el ángulo, ¿cierto? En este caso, el factor de acortamiento es mucho mayor, porque si ponemos, por ejemplo, 5 elementos en cada una de estas dos antenas, aquí se van a ir acortando mucho más rápidamente. Por lo tanto, el factor de acortamiento, por ejemplo, de esta antena podría ser 0,76. Quiere decir que el elemento siguiente es un 76% más corto que el anterior. Y en este caso, a un mismo número de elementos, la reducción aquí es inferior. Por ejemplo, podría ser 0,92, que quiere decir que el elemento siguiente es solo un 92% más corto que el anterior. Y la otra característica es el espaciamiento, sigma, y que no es otra cosa que la cantidad de elementos que vamos a poner acá, ¿cierto? Muy bien. Ahora, puede que el espaciamiento sea muy grande o sea muy pequeño. Si es muy pequeño, quiere decir que hay muchos elementos, y si es muy grande, hay muchos elementos. Entonces, no se trata de muchos ni pocos, sino que está demostrado que hay un número óptimo de elementos en función de el ángulo o esta constante, ¿sí? Y eso viene dado por esta recta que está acá. Esta recta tiene una ecuación matemática muy simple. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera una antena de este tipo que tenga 10.5 decibeles, yo podría elegir, por ejemplo, un factor de acortamiento de 0,97, digamos, por acá, y podría elegir un espaciamiento relativo de 0,18, y con eso tendría aproximadamente 10 decibeles. Por el contrario, si quiero 6,5 decibeles, podría ubicarme por acá o en cualquier otro punto. Aquí yo puedo predecir entonces la ganancia que va a tener la antena en función de estos dos parámetros. Por ejemplo, supongamos que K o tau es 0,8. K es el inverso, es el factor de acortamiento o de alargamiento. Se puede ver de las dos maneras, como el recíproco. Por ejemplo, si tau es 0,8, ahí, por ejemplo, cada dipolo
indica que es un 25% más corto que el anterior. Hay que ir multiplicando por 0,8 el largo del elemento siguiente para irlo calculando respecto del elemento anterior. Entonces son 25% más cortos, 0,8. Si aplicamos la fórmula de esta recta, del óptimo, con 0,8 me va a indicar a mí un número de 0,1434 que estaría por acá, ahí, en ese punto. Pero, ¿qué significa esto? Que esto implica que tienen que haber muchos elementos, demasiados elementos, 0,8 y 0,14, y que queda una antena demasiado grande, con una longitud excesiva, que puede ser difícil de mantener y montar en un mástil, en una torre. Y entonces normalmente uno elige otros puntos que no necesariamente son los óptimos, pero que aún así entregan un buen desempeño. Por ejemplo, con 0,8 podríamos elegir este punto, que implicaría un espaciamiento de 0,12. ¿Sí? Y eso quiere decir que, que la distancia se van reduciendo un 12% entre cada elemento. Y con eso vamos a tener una ganancia de 6.5 dBi aquí. Así que en realidad es bastante simple. Yo, conociendo el ángulo de la antena y conociendo la cantidad de elementos, puedo deducir el ángulo, el espaciamiento, y por lo tanto puedo yo predecir la ganancia que tiene esa antena log. Muy simple. Hay un software, hay una página web que es la misma que yo recomendé anteriormente, que es esta, donde ustedes pueden ingresar aquí los parámetros que les interesa. Por ejemplo, la frecuencia mínima de esta antena log, 200 MHz. La frecuencia más alta, 1000 MHz, que sería 1 GHz. El diámetro del elemento más corto, 10 milímetros. Impedancia característica, 50 ohms. Y aquí defino yo el número de elementos y el largo, ¿sí? El acortamiento y el espaciamiento. Si pongo 0,8 y 0,12 como en el ejemplo anterior, voy a tener 6.5 dBi aproximadamente. Y eso fue lo que elegí, y esta página me entrega toda esta salida. Y aquí lo más interesante puede ser el largo del boom, 0.8 metros. Ahí me dice incluso el largo del stub de adaptación, 18, casi 19 centímetros en la parte de la alimentación. Y si yo hago clic aquí, se despliega todos los largos de todos los elementos. Aquí me está mostrando el largo 1, pero al hacer clic acá se me despliega todos los largos de todos los elementos. Y aquí, si hago clic acá, se me despliega la distancia de todos los elementos. Así que es muy simple de calcular con este software, con esta página web. También hay una planilla en Excel, está libre, gratuita en internet, que se puede buscar, y donde vienen todos los cálculos desarrollados justamente en el capítulo 7 de la antena Handbook de la ARRL de la edición 22. Y por ejemplo, ustedes ingresan aquí los valores y le entrega todos los resultados. Esta planilla en Excel está totalmente abierta, entonces están todas las fórmulas ahí disponibles. Y en ese ejemplo obtuve yo estos resultados que están acá. Estaban en pies, yo los pasé a pulgadas, los pasé a centímetros, y estos resultados acá entonces son los largos de los elementos y los espaciados. Muy simple. Y esto coincide totalmente con la página web de recién. Y eso sería entonces, en resumen, antenas log periódicas, antenas que se caracterizan por un gran ancho de banda, una banda completa, incluso dos bandas, y se diferencian de las antenas Yagi porque tienen mucho menos ganancia que la que puede obtenerse una Yagi, pero la Yagi trabaja solamente para una frecuencia, un rango muy pequeño de frecuencia, a menos que se instalen dos Yagis en una, que sería una Yagi dual band, etc. En el próximo video o el subsiguiente voy a desarrollar una antena log OWA,
que es una antena log para satélites, VHF, UHF. Saludos desde la ciudad de La Serena, XQ2 Charlie Golf.